Bienvenidos al taller de memoria, enmarcado dentro del 15º Congreso de Pacientes con Cáncer organizado por GEPAC. En esta jornada realizaremos un taller práctico para mejorar nuestra memoria. Contamos para ello con doña Tamara Martos Sánchez, neuropsicóloga y psicogerontóloga. Aprovechamos esta pequeña introducción para agradecerle en nombre del Grupo Español de Pacientes con Cáncer su participación y colaboración en este congreso. Pues Tamara, te permito para que nos compartas la presentación. Muy bien, ¿Sí? adelante. Sí, perfecto. Buenas tardes. Soy Tamara Martos, como me han presentado, soy neuropsicóloga y bueno, mi ámbito de trabajo con personas con deterioro cognitivo, ya sea reversible o no, y trabajo en mantener sus capacidades cognitivas y también en recuperar un defecto cognitivo por algún tipo de enfermedad. Em, Primero, antes de nada, antes de seguir, me gustaría agradecer al GEPAC, bueno, que haya contado conmigo otro año más para impartir este taller. Para mí es un verdadero placer y sobre todo el esfuerzo que están haciendo porque este congreso del año 2020 surta efecto y nos aprovechemos todos de él y podamos aprender un montón porque está siendo difícil por la situación actual de la pandemia. Así que un aplauso para ellos, que lo estáis haciendo genial. Y bueno, el formato de la presentación es interactiva. Me gustaría poder estar con vosotros y poder trabajar juntos como hemos hecho otros años, pero bueno, como nos tenemos que adaptar a la nueva normalidad, pues lo haremos. Entonces, habrá una primera parte que es todo más teoría y luego os plantearé algunos ejercicios prácticos, ¿vale? Para hacer ese training, ¿de acuerdo? Pues vamos con los objetivos del taller de memoria. Los objetivos son muy sencillos. Me gustaría que respondiéramos a tres preguntas. La primera es ¿por qué? ¿Por qué un enfermo de cáncer puede desarrollar un defecto cognitivo? ¿Y qué factores o qué procesos cognitivos están influenciando en esa pérdida de memoria que estamos experimentando, que se puede experimentar? También, y por último, ¿cómo puedo solucionar ese déficit cognitivo? ¿Cómo puedo volver a tener la memoria que yo tenía antes de enfermar de cáncer? ¿De acuerdo? Entonces, si contestamos estas tres preguntas, yo creo que ahora ha sido muy fructífero el taller y nos beneficiará a todos. Pues empezamos sin más demora. Hablamos de que en mi memoria, un paciente con cáncer se siente muchas veces, no se reconoce a nivel cognitivo. Y mi memoria, ¿qué ha pasado? Yo no me encuentro bien al 100%, no me reconozco a nivel cognitivo o intelectual. Esas preguntas son bastante frecuentes y a tu memoria, a ver, está mermada, no ha pasado nada. Lo que ha pasado es un efecto secundario al tratamiento de la quimio de la radio, no es más. Estos efectos secundarios se acuñaron con el nombre de quimiocerebro, quimioneblina, ¿de acuerdo? Y este término se usa para definir un letargo, un déficit cognitivo reversible. La palabra reversible es muy, muy importante, ¿de acuerdo? Porque nos va a dar un juego a la hora de entrenar mucho mayor y a la hora de recuperar, ¿de acuerdo? Este declive cognitivo reversible, ¿cómo se describe? Pues se describe con un embotamiento cognitivo importante, un enlentecimiento en la cognición, en el pensamiento, tanto a la hora de expresarlo como a la hora de interiorizarlo. Los pacientes con cáncer que experimentan este quimiocerebro o quimioneblina se sienten como aturdidos. Hay alteraciones en la concentración, en la atención y en funciones cognitivas más superiores, ¿de acuerdo? Quedan fallos también, unos fallos cotidianos del día a día a nivel cognitivo, pero que merman mucho la calidad de vida de este tipo de pacientes. Fallos que nos podemos encontrar producidos por este embotamiento cognitivo, pues, por ejemplo, que no te salgan las palabras. Cuando te dice, a mí me pasa mucho con mi madre, me dice, cógeme eso de ahí. ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso y de ahí de dónde? Es decir, sabemos qué es lo que queremos, sabemos para qué se usa, sabemos cómo utilizarlo, posiblemente sepamos palabras sinónimas que lo definen, ¿de acuerdo? Pero la palabra exacta que queremos y necesitamos no aparece. Luego más adelante veremos que esto no se debe a un trastorno de la memoria en sí,
Se explica más por un trastorno en los circuitos del lenguaje, ¿de acuerdo? Pero eso no me voy a adelantar, más adelante. También aparecen otros fallos debido a ese embotamiento cognitivo, otros fallos más, eh, como por ejemplo dificultades a la hora de crear nuevos aprendizajes o dificultades a la hora de llevar a cabo dos tareas de forma simultánea, ¿de acuerdo? O dificultades a la hora de atender a los estímulos que realmente necesitan de nuestra atención, seleccionar ese estímulo más importante. Entonces, pues con esta diapositiva lo único que quiero que quede claro o quiero explicar es que ese embotamiento cognitivo, esa quimiocerebro es propio de un efecto secundario debido al tratamiento por quimio, por radio, a los tóxicos, a los químicos que influyen en nuestro cerebro, que llevan a un enlentecimiento, embotinamiento cognitivo, ¿de acuerdo? Que nos hace estar mucho más despistados. Sería la palabra así más común que lo puede definir. Muy bien, pues vamos a seguir. No quiero que nos quedemos solamente con que este embotamiento cognitivo es derivado de los químicos, del tratamiento de quimio y radio. No, hay muchos más factores que pueden desencadenar un defecto cognitivo reversible, como por ejemplo son las emociones o los factores ambientales. Un paciente con cáncer se enfrenta a unos estresores y a una sintomatología o unos factores emocionales muy demandantes, ¿de acuerdo? Como por ejemplo son los conflictos, los cambios de rol. Los cambios de rol estresan muchísimo. Puede ser que pases de ser una persona cuidadora, ¿de acuerdo? Una mujer que lleva su casa, sus hijos, sus padres, cuida, tira del carro como siempre, a que por un tiempo tengas que pasar a ser el cuidado más que el cuidador. ¿De acuerdo? Entonces genera mucha incertidumbre, genera mucho estrés en ese sentido. La toma constante de decisiones, la incertidumbre. También se enfrentan a cambios físicos, pérdida de autonomía en muchas ocasiones, miedos, normal, normalísimo, miedo a lo desconocido, lo tenemos todos. Y el aislamiento posiblemente. Ya digo, todos estos factores, tanto emocionales como ambientales, lo que producen es la posibilidad de generar un trastorno adaptativo, es decir, sintomatología tanto depresiva como ansiosa. Esto es importantísimo porque ¿qué nos demuestra? Pues que no solamente los químicos del tratamiento hacia el cáncer pueden llevar a estos fallos cognitivos como efecto secundario, sino que también toda la gestión emocional y del estrés de la nueva situación nos puede llevar a, sí, a desarrollar una pseudodemencia depresiva, por ejemplo. El término de pseudodemencia depresiva existe. Hay numerosos estudios que comparan el rendimiento cognitivo de una persona con depresión y el rendimiento cognitivo de una persona con demencia. Un deterioro cognitivo leve con una persona con depresión es bastante frecuente. ¿Por qué? Porque las capacidades motivacionales no son las mismas, nuestro interés por el entorno no es el mismo y por tanto nuestras funciones cognitivas se merman, ¿de acuerdo? La diferencia entre un deterioro cognitivo debido a una demencia y uno a un estado emocional débil es que uno es reversible y el otro no. Es decir, una pseudodemencia depresiva revertirá su sintomatología cognitiva en el momento que mejore su estado emocional. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos vamos a quedar con esto? Que tanto los factores químicos del tratamiento al que un paciente con cáncer se ve obligado a someterse, porque es lo más normal, más todos los cambios ambientales, emocionales, de rol al que se tiene que enfrentar esta persona cuando le dan el diagnóstico, ¿de acuerdo? Y tiene que adaptar su vida a una nueva vida, por decirlo de alguna forma, son los desencadenantes de un posible declive cognitivo. Pero en este caso, igual que la pseudodemencia depresiva, hablaremos de un declive cognitivo reversible. Muy bien, pero a ver, vamos, para hablar de que he perdido la memoria, primero tenemos que saber qué es la memoria, digo yo.
No podemos hablar de un proceso cognitivo si no sabemos cómo funciona. La memoria es un proceso cognitivo bastante complejo y es un canal de comunicación bidireccional entre lo que aprendemos, lo que retenemos y lo que recordamos. ¿De acuerdo? Es una vía de comunicación en el cual, como hemos dicho, es bidireccional, no podemos aprender sin retener y no podemos recuperar sin retener. Es decir, se retroalimentan unos aspectos a otros. Pero para que la memoria, para que este circuito sea eficiente, intervienen otros procesos cognitivos que tenemos que tener en cuenta y sobre todo a la hora de trabajar sobre esta memoria, a la hora de rehabilitar esta memoria, ¿de acuerdo? No nos podemos olvidar de los amigos de la memoria, como digo yo, de la gente que tira ese circuito y son igual de necesarios o más para que sea la memoria eficiente, ¿de acuerdo? Que nos cueste poco tiempo en recordar, por decirlo de una forma, y que consumamos los mínimos recursos imprescindibles que necesitemos para hacer ese recuerdo. Muy bien, pues los procesos cognitivos que influyen en esta memoria, que participan en este circuito que hemos hablado, son, por ejemplo, la percepción. Y os voy a poner un ejemplo del día a día. Es difícil recordar una lista de la compra, pues voy al Mercadona, ¿vale? Me he hecho una lista de la compra, eran 5 cosas, ¿vale? Pero lo he escrito, me ha escrito mi marido la lista de la compra, lo he intentado leer, pero no llevaba las gafas, ¿vale? Lo he visto así un poco borroso. Yo, cuando llego al Mercadona, posiblemente no recuerde ninguna de las palabras porque mi percepción no ha sido la correcta, ¿de acuerdo? Porque no he visto bien las palabras. Por tanto, aprender, el proceso de aprender es muy difícil que se haga y más aún el de retener si no hemos aprendido correctamente. Entonces, otro ejemplo es una persona que tenga sordera. ¿De acuerdo? La sordera puede influir en que tú no recuerdes lo que te han dicho, más que nada porque el primer canal, el aprendizaje, no se ha ejecutado, porque no lo hemos oído bien. La sobreestimulación sensorial, demasiados estímulos sensoriales a tu alrededor, ruido, eh, frío, luces intermitentes, pueden intervenir en que el aprendizaje sea mucho más dificultoso y por tanto el recuerdo de lo aprendido. ¿De acuerdo? Entonces la percepción la vamos a tener ahí. No es el más importante, pero tiene que ver y muchas veces se nos olvida verlo. El lenguaje. Hablamos del lenguaje cuando el lenguaje ayuda a la memoria en el sentido de que el lenguaje ayuda en la velocidad de alcanzar la semántica que hemos aprendido, ¿vale? El acceso a la semántica se hace a partir del lenguaje. Nosotros hemos aprendido unas palabras, las hemos retenido y las vamos a recuperar. Y para eso necesitamos la vía del lenguaje, la fluidez verbal, ¿de acuerdo? De acceder a esas palabras que tanto necesitamos. Es decir, pues la palabra la tenemos en la cabeza, está en la cajita, esta cajita que nos hemos montado nosotros para ordenar nuestra cabeza y yo tengo el nombre de alguien en esa cajita. Es mi circuito de velocidad de procesamiento de la información, de acuerdo del lenguaje, el que me va a hacer acceder a ese recuerdo, no la memoria en sí. Entonces, cuanto más velocidad de procesamiento de la información tengamos, mejor funcionará la memoria porque antes recuperaremos la información. Seguimos con la atención. El gordo de Navidad es la atención. Necesitamos la atención para aprender, para retener, para recuperar la información. Es imprescindible mantener una atención y una concentración. Si no mantenemos la atención un tiempo, va a ser casi imposible retener la información porque se va a disgregar enseguida. Entonces, si nosotros mantenemos la atención o focalizamos nuestra atención hacia el estímulo concreto que queremos aprender, va a ser mucho más fácil recuperarla cuanto más tiempo le dediquemos a atender ese estímulo, ¿de acuerdo? Por eso la importancia de la atención. Y por último, la madre de todas las funciones cognitivas, que son las funciones ejecutivas. Muy bien. Perdón, que me he ido de diapositiva. Son las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son pues, los procesos cognitivos superiores. Hablamos de planificar, hablamos de abstraer, hablamos de organizar y son todas las funciones que nos da nuestro lóbulo frontal del cerebro.
son las funciones que nos ayudan a organizar la información que tenemos en nuestra cabeza, planificarla, categorizarla o extraer información sobre ella para poder recuperarla lo antes posible. Os voy a poner un ejemplo para que entendamos todo lo que son las funciones ejecutivas. Yo tengo unas 50 bufandas, ¿de acuerdo? Distribuidas por toda mi casa. Llega la hora de irme a trabajar y nunca encuentro la bufanda divina de las 50 que tengo, porque tengo para todos los estilos y colores. No encuentro la bufanda divina que necesito para lo guapa que me voy a ir hoy a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, si actuamos sin funciones ejecutivas, las bufandas están repartidas por toda la casa, por todo el piso, ¿vale? Entonces, si me pongo a buscarlas, posiblemente las encuentre, pero no será una búsqueda, un recuerdo eficiente, será ineficiente. ¿Por qué? Porque voy a tardar mucho tiempo y me voy a poner de muy mala leche. A nivel emocional también me va a afectar porque nunca encuentro las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, si ese proceso lo hacemos con nuestras funciones ejecutivas, y en vez de tener las bufandas dispersas por toda la casa, las tenemos en un mismo cajón, enrolladitas y hasta categorizadas por colores, formas, estampados, acceder a esa bufanda con la prisa que tengo va a ser muchísimo más fácil y mucho más eficiente para mi memoria. Es decir, yo sé que ese recuerdo está ahí, de las funciones ejecutivas, de la atención, del lenguaje y de la percepción, dependerá si yo puedo recuperar ese recuerdo, retenerlo o aprenderlo lo antes posible, ¿de acuerdo? De forma eficiente. Muy bien, pues ahora sí, vamos a seguir. Los fallos de pensamiento de la vida. En la vida diaria podemos encontrar muchos fallos de pensamiento y posiblemente os veáis muy reconocidos en algunos de ellos. Por ejemplo, tengo en la punta de la lengua el nombre de sí, la mujer del carnicero, pero sí, la veo todos los días, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿por qué lo tengo en la punta de la lengua? Y a lo mejor por la noche, cuando estoy en mi sofá relajada viendo mi Netflix, me aparece el nombre de esa señora. Es decir, no se me había olvidado el nombre de la señora, simplemente estaba ahí. ¿Qué pasa? Que no he accedido a él cuando tocaba. Por ejemplo, también otro que es muy común, ¿dónde puse? Otro fallo de pensamiento común es ese, ¿dónde puse las llaves, las malditas llaves? También es un fallo de memoria, o olvidé apagar el gas, olvidé apagar la plancha del pelo. Madre mía, pues no me he vuelto yo a veces del trabajo a ver si había apagado la plancha del pelo. Eh, También si me lo explicó ayer, ¿por qué no me acuerdo si me lo explicó ayer? Madre mía, estoy perdiendo la cabeza. No, amiga, posiblemente no estés perdiendo la cabeza. Lo que pasa es que estás pensando en otras cosas, no estás atenta, no estás concentrada, no estás enlentecida cognitivamente y todo te cuesta un mundo, por decirlo de alguna forma, claro. Como veremos, todos los procesos cognitivos que hemos hablado, ¿de acuerdo? Están influyendo en estos fallos de pensamiento. La memoria, por supuesto, toca todos los puntos, todos son fallos de memoria, pero también vamos a ver cómo los otros procesos intervienen, ¿vale? En que esta memoria falle. El lenguaje, lo tengo en la punta de la lengua. ¿Cómo se llamaba el nombre de la mujer del carnicero? Madre mía, qué vergüenza, porque me lo dice todos los días y yo, que no hay forma de recordarlo. Pues y como he dicho antes, luego te acuerdas cuando ya no lo necesitas. Pues esto se debe a un fallo en la velocidad de procesamiento o en el acceso al léxico, ¿de acuerdo? Es decir, estamos muy enlentecidos. La información la tenemos en nuestro cerebrito, en nuestra cajita, pero la capacidad para seguir los circuitos del lenguaje más cortitos, más eficientes para llegar a esa información, pues está mermada. Si nosotros trabajamos esa velocidad para adquirir esa información semántica que ya conocíamos, pues todo será mucho más fácil y más rápido, más eficiente y más cómodo, sin que nos enfademos ni nos frustremos con nosotros mismos. Con lo de cómo se llamaba esa calle pasa exactamente lo mismo. Es una información que tenemos y que necesitamos agilizar el acceso a ella mediante las vías del lenguaje, acceso semántico. Atención, atención. Es que me encanta la atención, es mi favorita. La atención, pues sí, influye en muchos fallos de pensamiento de la vida diaria. Y lo que más, mira, una merma de la atención influye también mucho en la calidad de vida de las personas.
mucho, más de lo que creemos. Y os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿dónde puse las llaves? Si hacemos el acto consciente y tomamos atención del proceso, bueno, esto no son unas llaves, pero vamos, del proceso de tomar conciencia de lo que estamos haciendo en ese momento, ¿vale? Porque es lo que nos importa en ese momento, ¿vale? Em, Atendemos, prestamos conciencia sobre lo que estamos haciendo, va a ser mucho más fácil encontrar las llaves que hemos puesto encima de la entradita o que nos hemos dejado el sábado por la noche cuando volvíamos de fiesta, cuando se podía ir de fiesta antes, en aquellos tiempos buenos, está en el bolso de salir de fiesta, ¿de acuerdo? Entonces hay que prestar atención a cada acto que hacemos, pero también me refiero a, ¿he apagado el gas? Por ejemplo, yo he vuelto muchas veces desde la calle para ver si he apagado la plancha del pelo, porque soy un desastre, me dejo encendida y cuando me voy al trabajo sé que no puede estar una plancha del pelo encendida 10 horas. ¿De acuerdo? ¿Por qué he dicho que merma la calidad de vida? Porque aumenta las comprobaciones muchísimo en las personas y el aumento de comprobaciones de si lo he hecho o no lo he hecho aumenta la desconfianza en uno mismo, la frustración y la rabia. Entra una mala leche que no es ni medio normal, por tanto merma la capacidad, eh, la calidad de vida de esta persona. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta la atención. Si me lo explicaron ayer, claro, pues que a lo mejor tú no estabas atento, estabas mirándole el color de sus ojos, qué bonito los tiene, ¿sabes? Entonces, no solamente son problemas de memoria, sino también problemas más ejecutivos, como por ejemplo lo que es la atención. Y ya por último vamos a poner ejemplos de cómo las funciones ejecutivas o la percepción también influyen, ¿de acuerdo? En estos procesos. Vale, pues mira, las funciones ejecutivas, por ejemplo, eh, es el ejemplo que he puesto de las bufandas. Seguro que no se me va a olvidar el ejemplo. ¿Dónde puse tal cosa? Tenemos que estructurar nuestros pensamientos, nuestra cognición, abstraernos, organizarnos, planificarnos. Cuanto más organizadita tengamos nuestra cognición, más fácil va a ser ejecutar cualquier tipo de aprendizaje. Más fácil va a ser adquirir sí, cualquier beneficio de esa cognición y aprovecharnos de ese intelecto, ¿vale? Para la vida diaria y mejorar nuestra calidad de vida, que ese es el objetivo, vivir bien, básicamente. Entonces, ¿dónde puse? Si cada día pones las llaves en un sitio, difícil va a ser encontrarles algún día. Si siempre tienes una misma rutina de vida y planificas el entrar a casa, dejar el bolso, la chaqueta, quitarte la mascarilla, dejarlo todo alineadito en el mismo sitio, según la planificación que tengas al día siguiente de salir por la puerta, pues no las perderás nunca. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que es un fallo de memoria? No, es un fallo en la planificación. ¿Vale? Y a mí esta de funciones ejecutivas, si me lo explicaron ayer, a mí me pasa, bueno, a mí con mi abuela me pasa un montón. El otro día me llama y dice, niña, vuelve a explicarme cómo meterme en el Netflix porque no tengo idea y me lo explicaste ayer, pero es que no hay forma, no hay forma. Y mira que lo apunté, pero es que no hay forma. No, me estaba atendiendo. Yo le estaba dando a los botones y ella estaba viendo qué series habían. ¿Sabes? No estaba atendiendo al objetivo que era saber acceder a esa serie, sino lo bonito y el contenido que tenía. Y madre mía, lo bien que me lo voy a pasar. ¿De acuerdo? Por tanto, no estamos ni atendiendo ni planificando un aprendizaje de primero hacemos esto, después esto, voy a pensar que es este el mando que tengo que utilizar porque es ovaladito y entonces ya estoy sacando una categoría para poder acordarme de qué mando es el que accede a Netflix, por ejemplo. Son ejemplos. Y la percepción, ya por último, pues como siempre hemos dicho, percepción, si me lo explicaron ayer, pues sí, pero si estamos sobre una tapia, pobrecito mío, a lo mejor pillaste 5 cosas de las 10 que te contaron y por tanto no te acuerdas ni la mitad. ¿Vale? Entonces tenemos que tener en cuenta todos los factores cognitivos que hemos hablado y aquí podemos ver cómo influyen unos sobre otros, cómo se retroalimentan y cómo no todo está explicado por un fallo en la memoria, sino que hay otros procesos que intervienen y que si los trabajamos también podemos recuperar la memoria. Ay, perdón, me falta una flechita. Muy bien. La gran pregunta. La gran pregunta. ¿Seré capaz de
Bueno, sí. De recuperar mi memoria, de volver a tener una cognición igual o parecida a la que yo tenía hace un tiempo antes de caer enfermo. Sí, ¿por qué no? Sí. Vamos a confiar en las capacidades de nuestro cerebro, vamos a confiar en que el cerebro es un gran desconocido y que tiene una resistencia y una resiliencia importantísima, ¿vale? Y para argumentar este sí tan claro que he dicho y que posiblemente sea muy criticado, vamos a hablar de dos fenómenos cognitivos que se producen en el cerebro. Uno es la plasticidad neuronal, que consiste en la capacidad del sistema nervioso central para adaptarse estructural y funcionalmente a lo largo de la vida, a los cambios estructurales y funcionales de la vida. Es la capacidad adaptativa del cerebro. Por ejemplo, a lo largo de la vida perdemos neuronas, lo sabemos todos, hay una apoptosis, hay una muerte neuronal a lo largo de esta vida, ¿de acuerdo? Pero también nos volvemos más especialistas, adquirimos muchos más conocimientos y nuestro cerebro se especializa muchísimo más. Entonces, esas estructuras neuronales, esa funcionalidad del cerebro puede irse adaptando a esas variaciones a lo largo de la vida que se pueden encontrar a nivel biológico dentro del cerebro, ¿vale? Capacidad adaptativa. Y después tenemos la reserva cognitiva, que hablamos del capital mental, sí, capital mental, a mí me gusta decirlo así, que se crea debido al acúmulo de experiencias, tanto los errores como los aciertos a lo largo de la vida, más la estimulación cognitiva a la que hemos estado sometidos todo este tiempo de vida. En esto influye mucho pues, el nivel cultural que tengamos, las aficiones de ocio, pues no es lo mismo tener aficiones, el deporte y leer, que, que ver el Salomé, que es muy lícito también, que a mí me gusta el Salomé, pero que no es lo mismo. No podemos pretender tener la misma espalda que un nadador sin nadar. Entonces, a eso me refiero. También influye el nivel, he dicho, el nivel cultural, educativo, físico, la dieta, de acuerdo, son muchos los contextos y también el de la carga genética, porque de donde no hay no se puede sacar. Y esta reserva cognitiva se acuña como la capacidad de compensatoria, de compensar del cerebro a los daños que se producen a lo largo de la vida. Y para que entendáis mejor lo que es la reserva cognitiva, eh, os cuento un estudio que hay. Lo podéis encontrar, lo cuento todos los años, pero es que soy una apasionada del estudio de las monjas. Lo podéis encontrar en Google. Ponéis estudio de monjas longitudinal enfermedad de Alzheimer y os saldrán artículos para aburrir. Una serie de monjas de clausura donaron su cerebro a la ciencia. Post-mortem, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se descubrió una vez analizada el cerebro de estas monjitas de clausura fue que a nivel patológico su cerebro y estructural estaba igual que el cerebro de un enfermo de Alzheimer, igual de dañado, pero que en su vida diaria, hasta el día de su fallecimiento, no habían desarrollado esa sintomatología cognitiva derivada de un deterioro cognitivo, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque son una muestra muy, muy en pañitos. Quiero decir, han dedicado su vida a la lectura, a la oración, a la contemplación, llevan una vida saludable, poco estresante, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto ha ayudado a que su reserva cognitiva aumente exponencialmente a lo largo de su vida y puedan combatir mejor con estas alteraciones, ¿de acuerdo? Muy bien, pues entonces la capacidad adaptativa y la capacidad compensatoria del cerebro, naturales en el cerebro, son dos engranajes que nos van a llevar al éxito. Al éxito. A todos nos gusta el éxito. Pero no hay que olvidar que hay que poner de nuestra parte, por supuesto. No podemos dejar al cerebro, venga, va. Es como el cerebro no es una aspiradora de estas que le das al botón y te limpia la casa. No, es una posibilidad, pero mientras tú tienes que estar pasando la mopa, por decirlo de alguna forma. Mientras que el cerebro trabaja con sus habilidades propias e intrínsecas, nosotros vamos a ponerlo de nuestra parte, ¿de acuerdo? Y lo vamos a entrenar, lo vamos a alimentar para que él se haga más fuerte a la vez y le cueste menos, tanto desarrollar los dos, tanto la reserva cognitiva como la plasticidad neuronal y adquirir esa habilidad y fluidez que necesitamos para encontrar los recuerdos que no están olvidados, simplemente estamos más lentos. Claro que sí. ¿Qué vamos a entrenar?
Pues vamos a entrenar la atención a nivel de sostenerla y alternarla lo máximo posible. Funciones ejecutivas vamos a entrenar la capacidad de categorizar, organizar, planificar, secuenciar, abstraer. De lenguaje vamos a trabajar la velocidad de acceso a ese léxico preexistente en nuestro cerebro que ya hemos aprendido anteriormente. Y la memoria vamos a trabajar en todos sus rangos, tanto la memoria inmediata, corto plazo y largo plazo. A ver, largo plazo no porque no tenemos tanto tiempo, pero sí vamos a hacer un ejemplo, ¿de acuerdo? Con esta parte de la presentación empiezan los ejercicios. Ahora es cuando nos pondríamos todos a jugar, como a mí me gusta. Pero como no puede ser, bueno, pues voy a jugar yo sola y vosotros desde casa, porfa, intentar hacer los ejercicios. Yo con que os quedéis con un ejemplo de cada ejercicio que podemos, de cada uno de los ejercicios y para qué sirven, para qué tipo de proceso cognitivo hay que entrenarlo, vamos, encantadísima y feliz, ¿vale? Em, por ejemplo, vamos a empezar con un ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Cómo entreno la memoria? Pues la memoria se entrena de muchas formas. Vamos a hacerlo a la antigua usanza. Vamos a recordar palabras, ¿de acuerdo? Y el ejercicio que propongo es, a continuación se mostrarán una serie de palabras e intenta recordar el máximo número posible de ellas. Revista, mago, taxi, tren, leopardo, mar, moneda, gema, préstamo, institución, ancla, cartón. Uy, se han ido. No, venga, las voy a poner otra vez, ¿vale? Aquí las tenemos. Entonces, podemos estar repitiéndolas 1000 veces. Se supone que con la repetición se recuerda, interiorizamos el aprendizaje. Primero tenemos que aprender las palabras y después retenerlas y después recuperarlas. Estos son los 3 ejercicios de memoria que vamos a hacer, ¿vale? Y este primero es el de aprendizaje. ¿Qué hemos dicho que tenemos que hacer para aprender? Primero organizarnos, planificarnos, abstraer y mantener la atención, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo empiezo a leer las palabras sin ningún sentido, sin asociarlas a nada, va a ser mucho más difícil el recuerdo. Pero si yo ahora mismo me pongo a ver cómo puedo yo agrupar estas palabras para recordarlas, para que unas me evoquen el recuerdo de otras y sea todo mucho más eficiente y más efectivo. Pues, por ejemplo, a ver, las monedas tienen valor, la gema pues tiene valor. ¿Qué más, qué más, qué más? Un préstamo es de valor. Pues mira, ya tengo una categoría que es valor, dinerito, moneditas, ¿vale? Que son el préstamo, la moneda y la gema. Por ejemplo, tengo el mar y el ancla, pues tienen que ir juntas. El taxi y el tren tienen que ir juntos porque son vehículos. Es decir, estamos categorizando las palabras para que nos sea mucho más fácil organizar en nuestro cerebro y poder recuperar. Vale, os dejo unos 30 segundos más, voy a beber un poquito de agua para que vosotros intentéis categorizar a vuestro estilo estas palabras, ¿vale? Para luego os recuerdo, perdonadme. Vale, pues quien avisa no es traidor y ya os lo digo, las voy a volver a preguntar, así que no me odiéis mucho más adelante. Seguimos. Atención, a mí entrenar la atención me parece súper entretenido y divertido. Las tareas de cancelación por antonomasia son las mejores para sostenidas y divididas. Digo, atención sostenida y atención dividida o alternante, ¿de acuerdo? Entonces, este ejercicio que propongo, os digo, se llaman de cancelación, ¿vale? Los podéis encontrar por internet, hay cuadernillos en Amazon, donde queráis, y son súper entretenidos, ¿vale? ¿Por qué? Porque la carga cognitiva no es muy grande y vosotros podéis adaptar su dificultad, ¿vale? Antes de empezar a explicar los ejercicios, y esto es para todos los ejercicios que os planteéis hacer en casa para la estimulación cognitiva, es que empecéis por niveles muy básicos, ¿de acuerdo? Porque si empezáis por niveles altos o os ponéis demasiados estímulos, dificulta mucho y posiblemente aparezca la frustración. Entonces, la frustración es muy difícil de gestionar
y el aburrimiento es menos difícil de gestionar. Así que prefiero que os aburráis a que os frustréis. Primero, en el momento que identifiquéis el aburrimiento, aumentáis la intensidad del ejercicio o la dificultad y ya verás que pronto se os quita el aburrimiento, ¿de acuerdo? Pero no vamos a empezar por lo difícil, no vamos a empezar la casa por el tejado porque la frustración está a la orden del día y no nos conviene nada. Vale, pues el ejercicio que propongo es ese. Dispone de 1 minuto para rodear el símbolo del corazón y tachar el símbolo del trébol. Vale, pues aquí tenemos dos estímulos distintos y dos acciones distintas, que son el corazón y el trébol, rodear y tachar. Vamos, y 1 minuto de tiempo. Entonces, aquí hay una alta carga cognitiva porque tenemos muchos estímulos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que haríamos en ese sentido es también, aparte de mantener una atención, porque tenemos que mantener la atención durante 1 minuto prolongado para maximizar la eficiencia del ejercicio, es planificar otra vez funciones ejecutivas, ¿de acuerdo? Y percepción también tenemos que tenerla bien alta. Si necesitamos gafas, no las vamos a poner, por supuesto. No tiene ningún sentido hacer esta actividad sin nuestras gafas. Entonces, vamos a planificar cómo lo vamos a hacer. Pues mira, yo me voy a planificar primero que voy a mirar las líneas de izquierda a derecha, tal y como leo, porque es lo más natural y lo que sale a mi cerebro, ¿de acuerdo? Y voy a empezar con los corazones que me son mucho más fáciles de identificar, rodeando, ¿vale? Entonces, o simultáneamente, ¿vale? Sois vosotros quien mediáis en la dificultad, vosotros o vuestro terapeuta o vuestro psicólogo que os esté llevando estas actividades, ¿vale? Em, Sin más, si aumento el tiempo para hacer el ejercicio, disminuyo la carga cognitiva. Si disminuyo el tiempo, en vez de 1 minuto son 30 segundos, aumento la carga cognitiva. Si en vez de ser corazones y tréboles son corazones, tréboles y picas, ¿de acuerdo? Una hay que tacharla, otra hay que rodearla y otra hay que hacerle un cuadrado, pues aumento la carga cognitiva, ¿de acuerdo? Ahí eso es con lo que tenéis que jugar vosotros a la hora de establecer una normativa de entreno, ¿vale? Esto es lo mismo, es un ejercicio de cancelación para el entrenamiento de la atención. Este es un poquito más difícil que el anterior porque aparte aparece otro estímulo perceptivo que son los colores. Queremos corazones azules. No me vale ningún otro tipo de corazón, ¿de acuerdo? Y veo corazones amarillos, veo corazones rosas. Queremos los corazones y azules. Como tenemos un estímulo más, que es el color, aumenta su dificultad. Vale, esta diapositiva es muy simple, pero la propongo para que veáis la diferencia, o sea, cómo podéis divertiros y entrenar las capacidades cognitivas desde casa sin ni siquiera enteraros de que está siendo un entrenamiento, ¿de acuerdo? O una obligación. Podéis, hay muchísimos juegos que tenéis encerrados en los cajones de casa que os pueden permitir pasar un buen momento con los vuestros, tiempo de calidad, amigos, familiares, hijos, con quien sea, ¿de acuerdo? Y aparte, entrenar esa actividad cognitiva como es la atención. El quién es quién es un claro ejemplo de esto. Un quién es quién nos ayuda a mantener la atención el máximo tiempo posible para poder ganar. Los juegos que tienen, pues que al competir te motivas, ¿de acuerdo? Al compartir tiempo con los demás te motivas, al poder reír, bromear y demás te motivas y entonces sacas mucho más partido del entrenamiento que en otras circunstancias que sea obligatorio, ¿vale? Entonces vamos a hacer el ejercicio. ¿Quién es quién? María y Juan se miran, Felisa mira a Carlos, Carlos y Antonio se hacen un guiño. Las chicas son María, Luisa y Felisa. Venga, pues vamos, vamos, vamos. Os dejo. No, venga, ya, estáis preparadas y preparados. El 1 es Carlos, claro. La 2, Luisa, Juan, Felisa, Antonio y, cómo no, María. Vale, entonces, por favor, desempolvar los juegos que tengáis por casa. Ahora que se puede salir poco, que se recomienda estar en casa, que hay que compartir mucho tiempo juntos, pues mira, es momento de ponernos a practicar por las tardes un poquito con la gente que queremos y reírnos y sacar bromas y picarnos un poquito ahí para ver quién lo consigue mejor, ¿vale? Este es otra tarea de cancelación, pero con otro tipo de estímulos que son números, ¿vale? Hay gente que les resulta más fácil trabajar con números.
Es decir, una persona que sea un contable que lleve toda su vida trabajada con una tabla Excel, ¿vale? Le va a ser mucho más fácil hacer tareas de cancelación con números que con palabras o con otro tipo de símbolos, ¿vale? También tenéis que tener en cuenta las preferencias, las habilidades previas que teníais a la hora de desarrollar estas actividades, ¿vale? Pues lo que dice es rodee en 30 segundos los números correspondientes al lado izquierdo. ¿Vale? Pues eso, lo tenemos aquí. 82.325, ¿vale? Pues tenéis 30 segundos para todos los números, ¿vale? Os dejo 30 segunditos. ¿Ya? Venga, ya. ¿Vale? Es una tarea sencilla. Vosotros, a más números que pongáis en la secuencia, aumentéis la dificultad, a menor tiempo, aumentéis la dificultad y a menos números, disminuís la dificultad. Eso va así. Seguimos entrenando la atención. ¿Dónde está Wally? Bueno, este es un ejercicio para mantener la atención fenomenal, divertidísimo, para discriminar perceptivamente los sentidos, para crear estrategias de aprendizaje, como por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Primero, a nivel perceptivo hay que distinguir colores, formas, hay que tener una agudeza visual y un rastreo visual importante. Segundo, hablamos que a nivel de funciones ejecutivas, pues yo planificaría un rastreo visual, lo planificaría en el sentido de por cuadrantes, dividiría la plantilla por lo menos en 4 partes y haría un rastreo más dividido, ¿de acuerdo? Ahí esa planificación interviene en las funciones ejecutivas. Y tercero, y lo más importante, hay que mantener la atención hasta que encontremos a Wally. Aquí hemos puesto un tiempo, ¿vale? Porque se supone que tenemos que estar interactuando, pero bueno, podéis estar toda la tarde buscando a Wally, ¿de acuerdo? Cuanto más mantengáis la atención sin desconcentraros, más estaréis ejercitando. Bueno, y ahora os tocará confiar en mí porque no se ve muy bien, pero Wally está aquí. Me costó un rato. Venga, pues seguimos. Muy bien. Las tareas de buscar las diferencias, las que encontramos en las revistas, en los periódicos, las que se tiran, también son muy buenas tareas. Cuantos más estímulos, más colorido, más distractores hayan, más dificultad hay. Entonces, vosotros os podéis autorregular los distractores. No hemos hablado de ellos, también importantes mencionarlos a la hora de trabajar la atención. Por ejemplo, ponerte la radio para hacer este tipo de actividades, ¿vale? Porque someter a tu cerebro a una carga cognitiva importante, tienes que estar atento de lo que dicen en la radio y tienes que estar atento de los estímulos que tienes que tratar en este ejercicio. Como os digo, vosotros sois dueños de modificaros las terapias tal y como veáis vuestras capacidades cognitivas ese día o emocionales. Si no os encontráis con muchas ganas, si no os encontráis muy potables, muy católicos, como se dice, pues nada, hacer uno sencillito, no os pongáis algo difícil ese día, que un día os veis más motivados que tal. Venga, vamos a ello, ¿vale? Uno más difícil. Lo dicho, dispone de 2 minutos para encontrar al menos 7 diferencias. Hay muchas más, ¿vale? Pero bueno, con el número de diferencias aumentando, aumenta la dificultad. Si disminuye el número de diferencias, disminuye la dificultad, ¿vale? Yo las tengo rodeadas 7, pero vamos que hay más. Pues, por ejemplo, ¿dónde hay más? Pues, por ejemplo, yo veo otra al lado del bicho este, del cangrejo, hay una piedrecita en una y en la otra no. Y el perrito tiene una mancha de sobra en una y en la otra no. Y así vamos, hay unas cuantas más. Nada, os invito a que le prestéis un poquito más de atención a esta diapositiva, ¿vale? Paréis la grabación y le echéis un vistazo, ¿vale? Que hay muchas más diferencias. Pues seguimos. Bueno, esta es un ejercicio de cancelación, igual que las que os he presentado anteriormente, pero con un nivel de carga cognitivo bastante bajo. ¿Por qué? Porque hay un solo estímulo y tenemos 2 minutos por delante, ¿de acuerdo? Entonces, la carga de trabajo es mucho menos dificultosa o demandante que en otras actividades que os he planteado antes. Pues eso. Y llegó el momento que tanto esperabais. ¿Cómo entreno la memoria? Os lo he dicho, quien avisa en el seguidor, volvíamos a las palabras. ¿Cuántas palabras recuerdas de la lista anterior? Pues a ver,
ayudadme. Yo las he categorizado, ¿no? Entonces tengo que recordar. Había una que tenía que ver con el mar y era ancla, ancla y mar. La otra tenía que ver con lo valioso, que era el préstamo, la gema y la moneda. Después tenemos la revista y el cartón, que era lo que se relacionaba, yo lo he relacionado por el material, por el papel, ¿sabes? Que los dos, por el material del que están hechos. Em, eh, institución también estaba, que no era relacionada con nada, pero bueno, me acuerdo. Y, y bueno, creo que he recordado bastante. ¿Vosotros? Vale. Bueno, hay algunas, ¿vale? Faltan algunas otras que luego veremos. Tampoco las quiero recordar todas porque luego tendremos que volver a reconocerlas, ¿vale? Pero veis la importancia, sobre todo la importancia de utilizar una estrategia de aprendizaje para recuperar lo aprendido, para consolidar el aprendizaje, porque es muchísimo más fácil y cuesta mucho menos recursos a nuestro cerebro. El parar, pensar y luego actuar. Funciones ejecutivas. Pues las funciones ejecutivas vamos a empezar en trabajar la categorización. Lo que hemos hecho con las palabras de antes para memorizarlas, podemos trabajar esa categorización para que sea mucho más fluida y salga de forma más espontánea, ¿de acuerdo? Entonces, dispones de 2 minutos para clasificar las palabras en distintas categorías. Hablamos de pimientos, jersey, cuchara, tomate. Pues yo aquí ya solamente con eso diría que una es comida, verdura, ropa y accesorios de cocina, ¿vale? Entonces, posiblemente a la hora de vosotros recordar estas palabras, cuando yo os diga, dentro de la columna de alimentos, recordáis muchas más palabras de acuerdo de alimentos que si las leéis ahí en el círculo este que yo os estoy presentando, que no tiene ningún sentido. ¿De acuerdo? Esa capacidad de categorizar lo que hemos hecho en el primer ejercicio de memoria nos ayudará a recuperar esa información. Bueno, sobre todo nos va a ayudar a consolidar la información, ¿vale? Y luego la recuperación es casi automática. Hablamos de la capacidad de abstraer, ¿vale? Importantísima. ¿Por qué? Porque la capacidad de abstraer nos ayuda mucho a improvisar. Am, sí, eso, a improvisar, oye, pues es una cualidad bastante. Yo, la gente que improvisa, que va por la vida sin pararse las cosas, me parecen héroes. Pero es porque tiene unas funciones ejecutivas bastante afianzadas. Entonces, pues eso, disponemos de 2 minutos para ordenar las palabras y generar la palabra de un animal. Por ejemplo, vamos a coger la primera. Lo que es la abstracción es coger una imagen mental y mentalmente darle la vuelta, ¿de acuerdo? Para tú conseguir el objetivo, modificarla hasta que tú consigues el objetivo que tú te habías planteado, que es de cava, encontrar una palabra de animal, ¿vale? Que por ejemplo puede ser vaca. Ejercicios muy buenos para trabajar la abstracción, ¿vale? Seguimos con funciones ejecutivas. ¿Cómo entre nuestras funciones? Pues, por ejemplo, vamos a entrenar la planificación. Este puede ser un ejercicio bastante sencillo pero es muy visible. Es muy sencillo, pero es muy visible para que entendáis qué tipo de ejercicios pueden promover a mejorar esa capacidad de planificación. ¿Vale? Pues em, plantearos secuencias de la vida cotidiana y organizarlas según un cronograma, ¿de acuerdo? Os puede ayudar un montón, ¿de acuerdo? A la hora de agilizar, planificar, maximizar vuestro tiempo, ser eficientes en el trabajo, en la cocina, con los niños, etcétera, ¿vale? No tener esa sensación de que se me escapa el tiempo y no avanzo, ¿vale? Para eso sirve la planificación. Entonces vamos a ir a comprar el pan y aquí lo único que hay que hacer, bueno, pues eso, que va primero y que va después. Muy bien, seguimos. Esto es lo mismo, planificación, ¿vale? Pero con un nivel de carga de trabajo un poquito mayor, ¿vale? Porque ya no hay imágenes, así que son muy visuales, muy fáciles de identificar, hay más palabras y hay más ítems, no son 4 como las del pan, ahora son más, ¿vale? Son 8 creo que son, ¿vale? Y hay que organizarlos, cuanto más ítems a organizar, más difícil, cuanto menos tiempo, más difícil y al revés. Vale, os doy un minutito, espero que no esté siendo muy pesado. Mm, Pues eso, ¿vale? Venga, que es muy fácil.
Perfecto. Seguimos con funciones ejecutivas. Esta es la capacidad de discriminar, ¿vale? Si hemos categorizado, es importante poder discriminar pronto, ¿vale? Tienes 15 segundos para eliminar el objeto que no pega nada. Pues si de un golpe de vista, digamos que son todos electrodomésticos, ¿qué hace un dentífrico ahí? ¿De acuerdo? Esto nos ayuda muchísimo a trabajar las funciones ejecutivas a la hora de, pues, categorizar, organizar, planificar, abstraer, a la hora de ser mucho más ágiles y estructurado nuestro pensamiento. ¿De acuerdo? Sobre todo eso, a la hora de estructurarlo. Muy bien. Esto es lo mismo, pero con más carga. ¿Por qué? Porque hay más ítems y menos tiempo. No hay más. Eh, Dispone de 15 segundos para tachar la palabra la palabra sobrando en cada conjunto. Perdona, está mal puesto el enunciado, pero bueno, lo entendéis. 15 segundos para tachar la palabra que sobra en cada enunciado, ¿vale? Y sería pues rugoso, áspero, tenaz, liso, suave. Hablamos de que todos son texturas, ¿vale? ¿Qué nos sobra de ahí? Tenaz. Lo mismo, pues eso, lío, confusión, carácter, embrollo. ¿No hay más? Muy bien, seguimos. Lenguaje es muy divertido de entrenar, ¿eh? Y además, ahora las aplicaciones móviles ahí tienen un montón de juegos, hasta las redes sociales. El TikTok tiene juegos para entrenar la velocidad de procesamiento léxica. Lo único que no sabíamos es que nosotros pensamos que son filtros para salir guapas, pero podemos utilizarlos para entrenar también. Por ejemplo, este ejercicio nos ayuda mucho a agilizar la velocidad de procesamiento de la información, la velocidad de acceso al léxico, ¿de acuerdo? Ser muy fluidos, muy rápidos, etcétera. Pasapalabra, por ejemplo, el programa de pasapalabra es un entrenamiento en velocidad de procesamiento de la información constante, desde la primera hasta la última prueba, ¿de acuerdo? Yo os pongo aquí un pequeño ejemplo que podéis jugar con vuestros nietos, con vuestros colegas, apostando con moderación y razonamiento, ¿sabes? Unas monedillas, yo qué sé, algo que os motive, ¿de acuerdo? Entonces, dispone de 2 minutos para escribir 5 palabras de tal manera que cada una empiece por la última sílaba que, y que finalice la anterior, ¿vale? Pues mira, tenéis un ejemplo claro. Os lo voy a poner, ¿vale? Cuanto menos tiempo y la palabra sea más rara, pues más dificultad. Cuanto menos tiempo y las palabras más largas, más dificultad. Cuanto menos tiempo, eh, me he hecho un lío. A cuanto más tiempo, menos dificultad, cuanto menos tiempo, más dificultad. Perdón, mi atención se ha ido por peras. Bueno, estamos como entre el lenguaje, pues el juego, jugamos ahora pues al ahorcado. Yo me acuerdo siempre, pues toda la vida jugando al ahorcado. Yo me acuerdo cuando estábamos con la seño, que se iba un momento al baño, lo que sea, decía el delegado, apúntame en la pizarra el niño que se porte mal. Y nosotros nos pasábamos el rato que estaba la señora fuera jugando al ahorcado. Con los abueletes en la residencia también jugamos un montón, porque es súper, se puede jugar de forma muy dinámica en grupos, da pie a risas, a confusiones, da pie a piques y todo eso, bueno, pues da vidilla a la hora de aprovechar también emocionalmente lo que es el entrenamiento cognitivo, ¿vale? El lenguaje. También este ejercicio a mí me encanta exponerlo porque el otro día viendo TikTok, las redes sociales, TikTok, eso que graban los vídeos bailando, me di cuenta que había un filtro del TikTok, era este juego. Te aparecen aquí la vocal con la que empieza la categoría y la vocal con la que tienen que empezar cada categoría, ¿no? Y me hizo mucha gracia y recordé este ejercicio que yo tenía puesto en la exposición, porque salía una chica y le decían con la A, nombre de persona, bueno, pues eso, Amelia, a color amarillo, tal, y le dice marca de ropa, y dice la chica H y M. Me hizo mucha gracia, lo siento. Entonces, ahora mismo ya es que es un juego, es un filtro del TikTok, es que está al alcance de cualquier persona este tipo de actividades que, aunque creamos que son un simple pasatiempo, por aburrimiento y demás, no.
No, hay que ver también en ella su parte terapéutica, ¿de acuerdo? Y sobre todo, si nosotros no autorregulamos la dificultad, estaríamos haciendo un gran trabajo en ello. Bueno, pues como os he explicado, este ejercicio es comprobemos la fluidez verbal, así que indicaré una letra y hay una lista de palabras, ¿vale? Indicaré una letra y luego le tendréis que empezar esa letra, por cada categoría tendréis que decir una palabra con esa letra, ¿vale? Que empiece por esa letra. Yo lo he propuesto. Nombre Ana, animal creo que puse araña, color amarillo, ropa albornoz, objeto asa, lugar Asturias, comida arroz, deporte atletismo, insulto al helado. ¿Vale? Entonces, con todo el abecedario se puede hacer esto, básicamente, bueno, con todo, hay algunas letras más difíciles que otras, pero sí, ¿vale? Y bueno, convertirlo eso en un disfrute, por favor. Las cosas que hagamos tenemos que disfrutarlas, que muchas veces es difícil, pero bueno, hay que intentarlo. Sopas de letras, sudokus de letras, todo lo que viene en las revistas de entretenimiento, en los cuadernillos estos que tienen los chinos, que son sopas de letras a tutiplén, de todos los tipos, colores y sabores, pues eso también nos viene muy bien a la hora de entrenar la fluidez verbal. Y bueno, ¿qué creéis? ¿Que hemos acabado con la memoria? Pues no, no se acaba nunca con la memoria. Ahora lo que quiero es que identifiquéis palabras que hemos dicho anteriormente, ¿vale? Vamos a recuperar esa información, la hemos aprendido, la hemos consolidado y la vamos a recuperar, ¿vale? Moneda, yo creo que sí que estaba. Enfermera no, seguro, vamos. Hacha, no, no estaba hacha, estaba ancla, creo. Pastel, no. Rebajas, no. Bosque, no. Taxi, taxi, sí. Yo juraría que sí. Mapa, no. Leche, no. Préstamos, sí, porque hemos dicho que era de la categoría de lo que vale. Barco, sí, porque iba con ancla y mar, creo. ¿Ves? Mira, mar. Vale, pues de estas palabras yo que reconozco moneda. No, barco no, ¿ves? Ya se me ha ido. Pero como he utilizado mis estrategias cognitivas, como las funciones deductivas para categorizar, yo sé que moneda está porque hemos dicho que era de la categoría la pela. Después, moneda. Taxi está, porque había medios de locomoción. Estaba taxi y tren, creo. Y después mar está porque estaba mar y ancla. Todo lo que tiene que ver con el... Sí, mar y ancla, lo que tiene que ver con el mar. Y luego préstamo, que estaba junto con moneda y gema y los dineretes. ¿Veis? Si nos paramos a planificar nuestro aprendizaje, cómo vamos a hacer para retenerlo y cuál es la forma más fácil de organizarlo para poder recuperarlo después, nuestro esfuerzo cognitivo será mucho menor, mucho más rápido, quemaremos muchos menos recursos, por tanto nosotros nos sentiremos menos quemados también y seremos mucho más eficientes en nuestro día a día. ¿Qué significa ser eficientes en nuestro día a día? Mejorar la calidad de vida. Bueno, y antes de despedirme, quiero recordar que a la hora de recordar se pueden hacer trampas. Sí, sí, ¿por qué no? Si funciona, úsalo. Necesito que a la estimulación cognitiva, al entrenamiento diario de la cognición que vamos a hacer, a la fe que le tenemos a nuestro cerebro y sus capacidades que están por explorar, muchas de ellas todavía, le unamos las ayudas externas, ¿de acuerdo? Que son las alarmas, son las agendas, los notas, los post-it, los calendarios, todo eso nos van a ayudar a orientarnos, a recordar, ¿de acuerdo? A no perdernos y no tener esa sensación de distracción continua. ¿Vale? Si están, son para utilizarlas, ¿de acuerdo? Son tres elementos que tenemos que tener en cuenta y que si trabajan conjuntas, tanto la capacidad del cerebro, nuestro entrenamiento y esfuerzo diario a nivel cognitivo y las ayudas externas, pues podemos apalear mucho ese declive cognitivo y se puede revertir perfectamente, ¿vale? Sin más, os doy muchísimas gracias por acogerme otro año más en este congreso. Ojalá y de corazón el 2021 no nos depare, bueno, que nos podamos ver las caras, que podamos disfrutar un momentito juntos, que podamos estar y compartir este taller con muchas más actividades, reírnos, discutirnos y todo lo que haga falta. Como no se pueden hacer, no hay turno de preguntas en este sentido, y os dejo mi mail, ¿de acuerdo? Lo tenéis aquí. Ruegos, preguntas,
críticas, cuestiones personales, todo lo que necesitéis, estoy a vuestra disposición. Ha sido un placer, cuidaros mucho y el año que viene nos volveremos a ver. Un abrazo enorme. Gracias, Gepac.